Hay cosas que no entran en el lenguaje cotidiano. El miedo, la traición, la soledad, el dolor. Los sueños que se repiten, las intuiciones que todavía no tienen nombre. Buscamos respuestas, pero quizás lo mejor que nos pueda pasar sea aprender a evitar la pregunta. A veces algo te llama sin que sepas qué es. Ese es el conejo blanco. Y esta noche, consciente y con intención, lo seguimos juntos. Bienvenidos a Ritual Conejo Blanco, el camino de vuelta a vos. Hay números que sirven para contar, y hay números que desde tiempos remotos han sido utilizados para pensar el misterio de la existencia. Las antiguas escuelas iniciáticas sabían que cada número encerraba una cualidad, una forma de habitar el mundo, una enseñanza. Y quizás no sea casual que este sea el tercer encuentro de Ritual. Comenzamos hablando de los inicios, del vértigo que acompaña todo nacimiento, de ese instante en el que todavía no sabemos si tendremos el coraje suficiente para atravesar el umbral. Jano, con sus dos rostros, nos recordaba que todo comienzo exige mirar. Simultáneamente hacia lo que dejamos atrás y hacia aquello que todavía no somos, y simultáneamente pararnos en ese umbral. Los antiguos afirmaban que el uno representa la unidad indiferenciada, el punto, la potencia contenida. Después aparece el dos. La escalera de Jacob nos invitó a pensar la caridad no como una virtud abstracta, sino como la posibilidad de reconocer nuestra humanidad compartida. Porque antes de sostener, necesitamos aprender a ser sostenidos. Antes de cuidar, debemos aceptar nuestra propia vulnerabilidad. El 2 introduce la polaridad, la tensión necesaria para que algo pueda comenzar a desplegarse. La línea, el encuentro entre dos posiciones que por momentos parecen irreconciliables. Sin embargo, es recién con el 3 cuando aparece el espacio, el área, la posibilidad de que algo nuevo emerja. Porque el 1 habló del coraje, el 2 del vínculo, pero el 3 habla de algo mucho más difícil, la construcción de un nosotros que no anule al individuo. Existe una figura que parece haber comprendido y acompañado a la humanidad cada vez que intentó responder esta pregunta: la Vesica Piscis. Dos círculos idénticos que se interpenetran dando origen a una tercera forma. No es uno, no es otro, es el espacio que nace entre ambos. Los constructores medievales recurrieron a ella para diseñar catedrales. Los artistas cristianos la transformaron en mandorla, esa aureola almendrada que envuelve a Cristo y a la Virgen cuando las imágenes intentan expresar la convivencia entre lo humano y lo divino. No deja de resultar sugerente que la encontremos también al final de Tarot en el Arcano 21, el mundo. Después de atravesar pruebas, pérdidas, enamoramientos, derrumbes y transformaciones, el loco culmina su viaje dentro de una mandorla. Y en su centro no aparece un rey, ni un guerrero, ni una asceta retirado del mundo. Aparece una figura danzante. Muchos la interpretaron como un andrógino, una imagen de integración, una representación simbólica de aquello que sucede cuando los opuestos dejan de combatirse y descubren que juntos pueden dar origen a una realidad más amplia. ¿Por qué el tarot termina ahí? ¿Por qué el viaje no termina en la conquista individual? ¿Por qué termina precisamente en ese espacio donde las diferencias pueden coexistir sin anularse?
Tal vez porque los antiguos comprendieron algo que nuestra época parece haber olvidado. Vivimos rodeados de discursos que nos invitan a elegir blanco o negro, éxito o fracaso, independencia o pertenencia, yo o el otro. Y sin embargo, la vida parece desplegarse en una infinita gama de matices. El 3 inaugura definitivamente la complejidad. La tercera vía, la posibilidad de que el encuentro no implique desaparición, sino creación. Porque ahí, donde dos personas sostienen sus diferencias sin destruirse, nace una amistad. Ahí, donde dos miradas distintas trabajan hacia un propósito común, nace una comunidad. Ahí donde logramos reconciliar aspectos aparentemente irreconciliables dentro de nosotros mismos, nace una identidad más amplia. Y quizás sea eso lo que algunas tradiciones llamaron egregor, la fuerza que emerge cuando lo colectivo no aplasta la singularidad, sino que la potencia. Quizás todos hayamos atravesado alguna vez una vésica Piscis sin saberlo. Un vínculo que nos transformó, una comunidad que nos sostuvo, un encuentro capaz de revelarnos una versión más amplia de quienes creíamos ser. Tal vez la verdadera transformación no consista en elegir entre el yo y el otro. Tal vez consista en habitar creativamente ese territorio fértil que se abre entre ambos. Ese espacio donde la vida deja de ser una línea recta para desplegarse en múltiples direcciones. Ese lugar donde los opuestos pueden danzar y donde finalmente aparece el nosotros. Buenas noches, yo soy Mario Kromholk y esto es una vez más, por tercera vez, Ritual. Ritual conejo blanco, conejo blanco. Y si de algo habla este tercer ritual, es justamente de la magia que sucede cuando dejamos de ser espectadores y nos convertimos en comunidad, cuando nos involucramos, cuando decidimos quizás perder algo nuestro, pero compartirlo con otro, y eso se hace más grande, se hace gigante. Queremos conocer las historias que los trajeron hasta acá, las personas que los transformaron, los grupos que les enseñaron algo importante sobre ustedes mismos. Ese maestro inesperado, esa amistad que cambió el rumbo de una vida, la experiencia colectiva que hoy nos recuerda que no estamos solos. Pueden escribirnos, mandarnos audios, dejar mensajes en las redes, compartir sus reflexiones si nos están escuchando en vivo. Y si llegaron más tarde y nos encontraron desde YouTube o desde algún podcast, también, porque voy a tratar de ir atrás de esos mensajes para que podamos conectarnos desde el diálogo y del intercambio, para que esto se vuelva mucho más nutritivo. Porque el ritual no termina cuando se apaga el micrófono, sino que cuando esa pregunta que lanzamos encuentra eco en otro. Y cada vez que una historia se atreve a ser contada, algo sucede, algo se crea y recrea simbólicamente. Quizás de eso se trata, ¿no? Este programa, el nosotros. No tenemos que pensar igual, no tenemos que aceptar lo que el otro desea quizás, pero sí respetarlo, sí sumarlo, convivir, ¿no? En pos de lo mismo, en pos de la apertura, del respeto, de que juntos realmente somos más. Les dejo el teléfono para que nos manden mensajes, para que se conecten, para que podamos estar en contacto. Por WhatsApp es al 11 44 40 30 15. Esto es Class FM 91.9. También pueden encontrarnos y vernos online y después
en Instagram, en Esotérica Conejo Blanco, en el canal de YouTube Experiencia Esotérica Conejo Blanco, bueno, un montón de lugares. Hoy para hablar y profundizar en esta pregunta sobre el poder transformador del nosotros, de lo que sucede cuando nos juntamos, cuando esa alquimia, ¿no? Eso que sucede, esa chispita que aparece cuando, cuando las energías de dos o más personas eh, hacen su magia, brillan. Eh, Hoy vamos a estar entonces, como les decía, acompañándonos con alguien que ha dedicado buena parte de su vida a construir comunidad. Eh, Ella es Ana Tarántola, es psicóloga, astróloga, fundadora de ATIA, que es una asociación argentina de técnicos e ingenieros de audio. Alguien que conoce de primera mano el desafío de reunir personas con trayectorias, con miradas diferentes, con experiencias, todo alrededor de un propósito común. Porque construir comunidad realmente implica más que la suma de intereses. Buenas noches, Ana, ¿estás por ahí? Estoy por acá, Eugen, ¿cómo estás? Buenas noches. Con una vocecita difícil para un programa de radio, pero es lo que hay. ¿Estás afónica? Estoy muy difónica. Uf, bueno, no te voy a demorar demasiado, entonces vamos directo a lo que vos podés alimentarnos y nutrir esta pregunta de qué sucede, cómo se genera ese poder del nosotros, con tu visión, con seguramente desde una mirada quizás pichoniana. Digo, ¿cómo podemos empezar a pensar esto que sucede cuando nos juntamos? Eh, ¿Qué diferencia hay entre un grupo de personas que se unen con un propósito o, digo, personas que están, digo, como no, atravesando algo sin que haya una voluntad de por medio? Bueno, si queremos ir directamente y ser puristas en el sentido de Enrique Pillon Rivière y su psicología social, es como un poco la psicología social argentina, ahí veríamos la diferencia del concepto de serie entre serie y grupo. Una cosa es ser una serie, es decir, una cantidad de personas que estamos haciendo lo mismo, por ahí en el mismo lugar, a la misma hora, por ejemplo, haciendo la fila para entrar al cine. Esa es una serie, es un grupo de gente que se encuentra en tiempo y espacio compartiendo, pero no forma un grupo en el sentido de Pillon, en el sentido de nuestra psicología social, porque para constituir un grupo se necesitan definir algunas claves, ¿no? Que bueno, no voy a entrar en la definición de conceptos, pero el grupo primero tiene que constituirse a partir de una voluntad. Y esa voluntad propia tiene que nacer de un reconocimiento subjetivo, es decir, de la concepción de una identidad. Si no hay una identidad propia, difícilmente se pueda constituir una identidad común, ¿no? Y Claro. ese es el camino, de alguna manera, para pensar en cómo juntarnos, en cómo reunirnos y en cómo saber si los intereses compartidos son suficientemente potentes para mantenernos en ese estado de grupalidad, algo sumamente difícil en este tipo de sociedades occidentales posmodernas, donde por ahí hay otros conceptos que rigen la forma del lazo social, que son la velocidad, el éxito, el todo ya, ¿no? Constituir una identidad grupal que redunde luego en un proyecto comunitario requiere de una historia compartida, requiere de tiempo, requiere de factores como
la paciencia, la laboriosidad, es decir, en definitiva es un arte. Es casi como imposible pensarse como espectador pasivo en un grupo, ¿no? O sea, es como que, en Imposible. definitiva, se da como una sinergia entre cómo ese grupo me transforma a mí y cómo yo lo transformo a ese grupo. Sin duda, es que en los grupos, los psicólogos sociales, cuando trabajamos en grupos, solemos decir, el que más pone, más podría ser, el que mejor pone, se juega, es el que más se lleva. Claro, Digamos, funciona una lógica que a veces es inversa en estas sociedades que están basadas en la carencia, están basadas en eh, no me juego, no pongo porque espero, ¿no? Por ejemplo, en las democracias populistas, espero que haya un estado de bienestar que tenga todo lo que a mí me hace falta y me lo dé. claro. O sea, en definitiva, cuanto uno más se involucra, cuanto uno más se brinda, cuanto uno más se abre a, a, a ver, a intervenir o a dejarse afectar o dejarse transformar o prestar servicio o pongamos el verbo que querramos poner, digo, eso vuelve de alguna forma. Sin duda, es así. Nosotros, digamos, yo, además de trabajar como psicóloga social, estoy formada con un máster hecho con, para mí, la persona más capaz en la Argentina que trabaja el tema de la creatividad y el juego, que es Hilda Cañeque. La nombro porque es mi maestra para toda la vida, una gran inspiración. Eh, yo diría que lo que pasa en grupo es que se dan las claves y las condiciones para crear, porque cuando nos pensamos como parte de, cuando somos grupo y cuando somos activamente grupo, lo que estamos haciendo es crear realidad propia. De lo contrario, lo que hacemos es reproducir en una de esas inconscientemente las claves sociales de nuestra propia época, llamarlo mandatos, arquetipos, eh, imposiciones sociales, es decir, el contexto, el entorno y la historia pesan más sobre nosotros que nuestra propia capacidad de ser protagonistas y crear vida y realidad propia. Y pero, ¿no te parece que hoy, por ejemplo, siendo que tenemos acceso a estar más en contacto, más vinculados, desde las redes, de toda la tecnología, lo que nos acompaña, que hay como una especie de crisis de comunidad? Porque a mí me llama mucho la atención que desde hace un tiempo veo, por ejemplo, me he dedicado a ver los comentarios en, por ejemplo, en publicaciones raras de Instagram, por ejemplo. Y entonces es como que de repente hay siempre un comentario que es, muchachos, digo, nos volvemos a encontrar acá. Es como que de repente hay como que se forma grupo, como que se celebra esto de poder vincularse o de estar de acuerdo o de conectarse o encontrarse frente quizás al espanto, frente a algo que uno se va a reír o viste va a hacer comentarios hate o es como raro eso, ¿no? Digo, desde lo comunitario. Eh, Es raro porque es nuevo, básicamente, pero, digamos, si lo tengo que pensar estrictamente, son grupalidades de alguna manera transitorias, vamos a llamar así, ¿no? ¿Viste cómo existen en términos jurídicos las sociedades transitorias que se reúnen para un fin temporario, ejecutan su finalidad y acaban? Entonces, tal vez por las propias condiciones que ofrecen las redes sociales, sirven un poco como como recipiente de catarsis. Eh, y de hecho, el grupo puede también operar como un recipiente de catarsis, pero no necesariamente la catarsis te lleva a la posibilidad de la creación. Es como decir, la catarsis, eso donde la gente vuelca y dice, bueno, por suerte nos juntamos acá, donde podemos decir lo que nos pasa ante tal desgracia o ante tal cuestión X, tal vez sea una parte del proceso, ¿no? Que es una parte catártica de limpieza, de sacar afuera, de ponerle palabra,
de que haya otros ahí que de distinta manera puedan contestar a eso, a veces con receptividad armónica, a veces con receptividad disarmónica, llena de ruido, ¿no? Podríamos decir fracturada, violenta. Pero sí, es una pequeña parte de un proceso grupal o de un proceso comunitario, pero no refleja el proceso completo, digo, hace falta otros factores para que esa gente pudiéramos pensar que ahí se dan las claves del grupo. Porque a pesar de que vivimos hiperconectados y viste que está esta cuestión en Japón, esto cada vez hay más gente que se recluye o se retira para estar solo. Claro, lo que pasa es que tenemos que pensar que todo en extremo finalmente por las claves dialécticas nos impulsa a su opuesto, tesis, antítesis, ¿no? Entonces, cuantos más medios posibles de comunicación hay, tal vez también lo que crece, digamos, es el ruido, lo que recibimos y lo que vemos que estamos construyendo entre todos. Tal vez hablo de las sociedades occidentales, no hablo de las sociedades opulentas, las sociedades ricas, las sociedades desarrolladas, donde podemos hablar que el gran porcentaje de la sociedad está en condiciones de pertenecer a alguna u otra red social, ¿no? No hablo de otras sociedades, pero digo, entre todos estamos generando, sin lugar a dudas, mucho ruido. Y donde hay ruido, la señal se pierde. Y cuando se pierde la señal, se pierden las posibilidades de lo armónico. Entonces, no sé si estamos colaborando entre todos a crear sociedades o grupalidades o comunidades más armónicas o más ruidosas, desarmónicas, ¿no? No sé cómo estamos sonando, digo, si cada vez más como una sinfonía o como un ruidazo, ¿viste? Claro, porque en definitiva tampoco, o sea, onda, todo ese exceso, ese exceso de información y esa posibilidad de estar todo el tiempo conectado, hace que no exista el diálogo con esa información. Es como, ¿no? Como que me llueve, me tapa, me atosiga, me atormenta, es como me dan. ¿Y qué posibilidad, en qué momento tengo yo posibilidad también como para poder contestar a eso y que el otro me conteste y que se haga una danza de conexión? Exacto. Bueno, sí, definitivamente es así. Y no te olvides que hay otro elemento que está en juego y que tal vez no todo el tiempo lo percibimos o lo tomamos en cuenta, que es la cuestión visual. Las redes sociales son un dominio visual. Claro. Entonces, donde domina lo visual, si queremos llevar esto un poco a la astrología y a los lenguajes simbólicos y a todas estas cosas que tanto nos gustan, estamos hablando que la casa 3 astrológica, que es la casa de Géminis, que en este momento es como una estrella, porque Urano se ha colocado ahí para hacer su ciclo de 7 años aproximadamente. Estamos en un momento donde predominan redes sociales que lo que estimulan es lo visual. Y es lo visual porque es el par craneal visual que se desarrolla muy temprano en el humano, es el que pone en funcionamiento toda la maquinaria para que se desarrolle el lenguaje. Porque si no vemos, es muy difícil desarrollar el lenguaje. ¿Qué pasa? Estamos tremendamente estimulados, hiper estimulados por lo visual. Lo visual pone en nosotros una especie de estimulante constante que hace que todo nuestro sistema biológico y fisiológico se active y se reactive constantemente, claro, generando ideas, imágenes, pensamientos, que luego se nos hace muy difícil poder, como vos decías, traducir en un texto propio, porque después no hay ni espacio para pensarlo, ni para ponerlo allí como comentario, no sabemos quién nos va a contestar. Entonces,
se genera una profunda y tremenda estimulación y una inhibición de la capacidad de traducir eso al lenguaje. Todo esto se corresponde con la casa 3 y con Géminis. ¿Y qué es lo que Que es una perdemos? casa que para mi gusto es una casa donde un sector de la carta natal y un sector astrológico como el viaje Sí, del héroe, donde tenemos que revisar, y muchas veces yo lo repito cuando yo trabajo, de que no le damos bolilla a este tema, nuestros patrones mentales, porque básicamente funcionamos en la vida casi todo el tiempo movidos por patrones subconscientes, inconscientes, de los cuales no sabemos que nos poseen, que nos dominan, que son nuestros dueños. Yo a eso llamo malos entendidos. Entonces, la mayor parte del tiempo estamos operando en la sociedad desde malos entendidos que se constituyeron ahí en claro, la infancia, cuando claro. solo veíamos y no éramos capaces de hablar. Claro, bueno, y entonces y perdemos seguramente la capacidad de poder conectarnos con no solo con el otro, sino con nosotros mismos. Sí, perdemos esa capacidad de entender quiénes somos. Es Claro, decir, ahí entramos, para mí, ¿no?, en el gran nudo gordiano del presente, que es la cuestión de la identidad. ¿Quién sí. soy? ¿Qué necesidades profundas se satisfacen entonces cuando, por el otro lado, cuando nos encontramos en esa comunidad? Básicamente la pertenencia. Descubrir un motivo trascendente, porque tiene que ser trascendente, porque el grupo, básicamente, que es como la unidad mínima de análisis que usamos en la psicología Ujú, social, no está ahí para satisfacer tus necesidades básicas. Es decir, no te lo puedes comer al grupo, ni claro. el grupo te puede comer a vos. Comer en sentido simbólico, es decir, no te podés como sujeto aprovechar del grupo Ujú. si no le das, si no le retribuís, e inversamente lo mismo. Aunque estas fantasías recorren a toda aquella persona que integra una grupalidad. Pero el principal. Bueno, parece ser que se cortó. Ahora volvemos a retomar la comunicación con Ana. Porque como estaba diciendo, y lo vimos un poco en la charla que tuvimos con Ale la semana pasada, con Ale Campolonghi, esta cuestión de cómo se da esta sinergia de, de esta tensión, ¿no?, con el otro, que me genera un contrario, que me genera un opuesto, que me genera pero un espejo, y que pero solo paradójicamente cuando estoy en esa tensión vinculándome con el otro tengo la capacidad de poder verme a mí mismo, de conocerme a mí mismo. Y agregándole un punto más, digo, ya en una comunidad en un tres, con mínimo tres personas, digo, se genera ese área, ese triángulo, esa gama de grises que no solamente es yo con alguien, sino es yo con vos y yo con todos al mismo tiempo. Ana, ¿estás por ahí? Estoy. Te perdí por un momento, pero Sí, estoy acá. acá. ¿Qué, Eh, querías sí, que yo conteste a esto o que agregue un punto? decime, no te escuché, discúlpame. Si querías, si no, como si medio se entrecortó, no sabía si continuabas o querías que ahí yo contestara o agregara algo. No, sí, si querés terminar, claro, sí. Bueno, a ver, el grupo o esto de tener un proyecto donde somos más que dos, ¿no? Porque dos define básicamente a la pareja. Claro. El número dos en sí define a la pareja exactamente por lo que decías, Euge, que es la definición de los contrarios. ¿Y por qué la necesidad del tres? Porque aun cuando seamos dos personas, dos subjetividades, hacer grupo implica básicamente hacer lugar a la terceridad. Y la terceridad es eso que emerge entre vos y yo.
porque entre vos y yo solo pueden emerger los grises. Claro. No Es es, decir, que sí, ni es que en siquiera realidad, hace falta que haya 3 personas. Tan claro, solo hace falta con que las 2 personas, es decir, esas 2 corporalidades, esas 2 subjetividades, esos 2 sujetos, estando juntos, en la medida en que son capaces de descubrir eso tercero, eso ya es salir de la rivalidad en términos lacanianos, Foucaultianos, salir de la rivalidad del dos. claro. Ya no es la sumatoria de las partes, sino, digo, la creación de algo completamente nuevo. Es un nuevo paradigma, es un nuevo lenguaje, es una nueva forma de la que nos vamos a ver y redefinir. Es mirar, ni blanco ni negro. Claro. Hace un tiempo yo, cuando armo grupitos y enseño un poquito de astrología y lenguajes simbólicos y todos estos temas que estamos hablando, yo uso, hay un videito muy cortito en YouTube que muestra una animación en 3D del símbolo del yin yang, ¿no? Que estamos súper acostumbrados a verlo en 2D, plano, dibujado, y vemos, digamos, la Vesica Piscis, Ujú. ¿no? Un pedacito del blanco con el agujerito negro y un pedacito Claro. en negro Ujú. con el ojillo, el agujerito en blanco. Si vos pones eso en movimiento y lo ves en 3D como se ve en ese video, lo que te das cuenta es que el ojito blanco y el ojito negro no son ni más ni menos que cómo el blanco vierte en lo negro cuando Claro. eso se pone en movimiento y cómo lo negro vierte en lo blanco. Ujú. Es decir, que en la medida en que uno decide jugarse con un otro, uno de eso sale manchado. Claro. Pero solo cuando juega, pone en juego su propia identidad. Es decir, cuando la pregunta sobre quién soy no se cierra sobre sí misma, sino que se mantiene permeable, abierta, en una especie de conversación activa, permanente. Es la posibilidad de lo nuevo. Y ahí emerge la posibilidad de crear lo nuevo, Claro. tal cual. Personalmente, esto es lo que más me interesa. ¿Cuál ha sido tu Vesica Piscis? O sea, digo, ¿dónde has encontrado, qué experiencia en tu vida, dónde has encontrado eh, ese espacio o ese momento o de vuelta en un encuentro que no podría haber sido construido de forma individual? Bueno, mira, yo siempre digo que soy una profesional difícil de tipificar, Mm. básicamente porque soy una curiosa, incurable, soy una capaz de andar muy mercurial. Me gusta estar acá y allá y en todos lados y no perderme nada, Ujú. investigar todo. Soy como una niña, una encarnación mercurial, digamos. Tengo Hermoso. alitas en los talones y alitas en la cabeza. Me gusta el conocimiento, básicamente. Pero también soy una mujer intuitiva que desde joven y desde chica, te diría, siempre, y de alguna manera que yo misma, en la que yo misma lo desconocía, respeté mi intuición. Y en los años 90, por eso la nombré a Hilda Cañeque en este encuentro, yo estudié Ujú. una punta de cosas, te diría muy variadas, variopintas, que en algún momento de mi vida me dije, ¿y todo esto junto a dónde va a parar? Claro. ¿No? Porque era una especie de ensalada. Desde soy profesora de inglés, estudié profesora de inglés, psicóloga social, estudié diseño de modas, Ujú. estudié cine. Claro, la búsqueda Eh, constante hacia estu- donde, sí, esto de la pregunta constante que en realidad es parte de lo que es este misterio que nos va llevando, ¿no? O sea, es como Exactamente. y todo para Pero autodescubrirnos. hubo un momento en los fines de los 90 en que tuve un sueño. Y a partir de ese sueño, al que le llevé mucho el apunte, y yo opino que a los sueños hay que llevar mucho el apunte y sugiero a las personas que le den mucho más valor del que tienen, ¿no? Porque en general no tienen ni buena prensa y se los ignora, pero son
informantes muy sabios los sueños. Y en ese sueño yo me veía a mí misma como maestra de ceremonias de celebraciones, como si fuera, viste, un sueño de esos donde te ubicas como muy fuera de este tiempo presente, como si fuera en la antigüedad, llevando adelante un ritual, pero era un ritual a modo de celebración. Yo inmediatamente me sentí así en ese sueño. Y resulta que ese mismo día que sueño, cae en mis manos una revista que se publicaba en la época, que era Uno Mismo, no sé si vos te Sí, acordás. claro, me acuerdo. Bueno, abro la revista random, así, desea, y hay una nota que donde entrevistaban a Hilda Cañeque sobre juego y creatividad. Ujú. Y todo lo que Hilda dijo en esa nota era mi sentir de ese sueño. O sea que no hice más que terminar la nota. En esa época había un número de teléfono fijo. Inmediatamente llamé, con muy poca suerte porque no me atendió nadie. Pasaron como 2 o 3 meses, un día recibo un llamado telefónico que atiendo, porque estamos hablando de los teléfonos fijos. Sí. Y era Hilda Cañeque disculpándose por no haber atendido en ese momento, o porque en el estudio estaban de vacaciones, no me acuerdo. Y bueno, le conté el sueño y ella me dijo, vení, tengamos una entrevista. Y a partir de ahí estudié 5 años con ella. Y con ella quiere decir con un grupo de 30 y pico de personas, Claro. con las que formamos esa comunidad de aprendizaje con Hilda, casi te diría principalmente vivencial y experiencial, además de teórico, y es una formación, un máster en juego de creatividad, que te digo, no tiene título oficial, no te recibí porque nadie tiene un papel, porque es una transmisión de conocimientos orgánica, vital, Claro. que no puede quedar fijada a un programa que te homologa el Ministerio de Cultura de Educación de turno. Entonces, Hilda, toda su vida, que van más de 50 años dedicada a lo mismo, nunca homologó programas y ha formado a las personas más creativas de este país y de otros. Entonces, para mí ese primer grupo, a mí me rompió la cabeza y me sirvió como, ¿cómo te diría? Como laboratorio donde yo me animé a, a hacerme las preguntas que tal vez sola no podía hacerme. Y eso que sucedió en ese momento, que se imprimió de alguna forma, lo pudiste después ver reflejado en tu trabajo personal. Eso quedó no solamente reflejado en mi trabajo personal, eso quedó, se patentizó en hechos de mi vida, en cambios profundos de Hermoso. mi vida. Te diría que después de eso, no estoy sugiriendo que este tipo de cosas te van a llevar a rupturas, pero me llevaron a un momento de definición en mi vida personal, me separé, cambié mi vida, cambié el rumbo de mi trabajo. Atrás de eso estudio psicología social porque entendí que toda esta visión que había recibido estos 5 años, que incluyeron un viaje a Arizona a aprender con Ángeles Arrien, que es una antropóloga que está fallecida, pero con la que aprendimos la convivencia transcultural con gente de otras culturas, manteniéndonos 10 días en silencio, sin hablar, Ujú. compartiendo todo el tiempo con gente que no hablaba nuestro idioma, es decir, que no podíamos usar el castellano, Claro. en el medio del desierto del Polden. Eh, Atrás de eso sentí como que eso me abrió una visión nueva y me hizo descubrir nuevas necesidades, y atrás de eso estudié psicología social. Y después continué el camino, ¿no? Pero digo, sí, tuvo un impacto directo en mi subjetividad y en el coraje, en el desarrollo del coraje, que es la base de la creatividad, la fluidez, la flexibilidad y el coraje. Yo lo que creo es que lo más complejo que nos toca atravesar en estos tiempos no es este ruido del que estábamos hablando antes, sino lo que genera ese ruido. Esto de aislarnos, de meternos para adentro, de decir es como, ay no, necesito estar
¿viste? Como para bajar y estar sola. Y yo soy una fanática, me encanta estar sola, disfruto mucho de mis espacios. Pero lo que se da cuando vos te vinculás o cuando decís voy a armar un taller y voy a estar con gente en lugar de quedarme leyendo, lo que se da es único. Ese egregor, eso que hablaba antes, esa energía, eso que es absolutamente terapéutico y, y que va más allá, que trasciende, digo, a lo que quizás lo que piensa uno, la ideología del otro. De repente la gente que se junta para aprender tarot, por ejemplo, me pasa a mí en las clases, digo, lo que veo que sucede ahí, lo que se mueve, esa es una magia, es una energía que es como wow. Y de verdad es como cuando encontrás un grupo que tiene un propósito, que tiene una voluntad, que es vinculante, me parece que es algo realmente único, como estabas contando vos con tu experiencia. Entonces, digo, para poder trascender un poco esto que a lo que nos lleva este ruido, y que la gente quizás se anime a hacer un curso, a hacer un taller, o ir y ponerse y estar y congregarse quizás atrás de algo que les parece interesante, que les llama la atención, que nunca se animaron. ¿Qué les dirías como para que no tengan miedo de perder identidad en eso, sino como vivir la experiencia que seguramente les va a dejar algo más rico? Ana, ¿estás ahí? ¿Me escuchás? Ah, sí, ahora te escucho. Sí. Yo por mi disfonía estoy re cerquita del celu, pero decime si no me escuchas Ahí te escucha porque, fantástico, sí. ¿sí? Sí. Bueno, genial. Te decía, a veces el profundísimo temor que todos llevamos, que todos en algún otro momento sentimos, de perder eso que llamamos mi identidad, es decir, de no ponerla en juego, como yo te decía, en el grupo lo que se hace es poner en juego esa identidad construida, esa subjetividad construida, que la mayor parte de las veces no está construida, solo es repetición de modelos que heredamos. El verdadero espacio para poner en juego esa identidad y abrir a la pregunta sobre quién soy está en los espacios grupales. Es ahí donde nosotros usamos esta metáfora muchas veces. Ahí es donde uno de verdad mete el saquito de té adentro del agua hirviendo y ahí se fija qué color destiñe, qué sabor destiñe, qué olor destiñe. Hasta que no lo metes en el agua hirviendo no sabes, ahí te dice un papelito, esto es té de arándanos. Pero hasta que no lo pones en Claro. agua hirviendo no sabes que ahí hay arándanos. Solo cuando entra en el agua hirviendo te suelta el olor, te suelta el color y te suelta el sabor. Entonces el grupo funciona como una especie de herramienta que te va creando condiciones para salir de tu mismidad. Hoy en día lo que las redes sociales generan es una especie de rechazo y de antagonismo que hace que nosotros vayamos a protegernos en el ensimismamiento. Claro. Y el ensimismamiento es una sobredosis de yo mismo, es decir, un monólogo. Y volviendo un poco tal vez a Enrique Pillon-Rivière, en la teoría de enfermedad única que tiene la teoría de la psicología social pilloniana, Pillon describe a la enfermedad como enfermedad única, y el motivo de la enfermedad única es el lazo social. Y lo que define a la enfermedad es cuando una persona, por dificultades adaptativas, cuando no puede adaptarse al contexto y al medio en el que le toca vivir, no puede generar adaptaciones activas, entonces, ¿qué hace? Se retira al monólogo interno. Eso es lo que llamamos ensimismamiento. Yo cuando hablo conmigo misma siempre me voy a contestar desde el mismo esquema. La disrupción, la diferencia, el blanco y negro, viene cuando me encuentro de verdad con otros y cuando abro ese que yo soy a las preguntas propias y a las preguntas de los demás. Entonces yo creo que el ensimismamiento hoy es una reacción a la dificultad que tenemos todos de jugarnos.
Y tal vez eso tiene que ver, Euge, con que hay pocos espacios genuinos, cuidados, muy bien cuidados por especialistas, y acá me pongo muy técnica, me pongo rigurosa. Claro. Espacios donde se cuide la subjetividad ajena. Y acá me voy a pasar un chivo, pero no lo paso, porque hace un tiempo que vengo escuchando gente que me conoce hace 20 años, diciéndome, ¿cuándo vas a hacer un taller de juego para adultos? Yo hace mucho tiempo que no hago talleres de juego. Y últimamente me encuentro con gente que conozco hace mucho y me conoce trabajando, y me dice, ¿cuándo haces un taller de juego? ¿Cuánto estamos necesitando juntarnos para eso? Claro, queremos eso, sí. Bueno, el juego en la vida adulta, que es algo que se perdió, es un eslabón perdido, es algo que reconecta mucho con esa posibilidad de abrirnos a lo otro. Abrir la puerta para salir a jugar, probarnos Exactamente, otros disfraces. Yo creo que es como exactamente. bastante, no sé si paradójico, medio perverso. Es medio raro, viste, la idea esta de, de quedarse con uno porque uno tiene miedo a perderse en el otro, ¿no? Esto digo, y solo en el otro, y digo, tengo la posibilidad de poder expandirme y crecer y conocerme más. Es como muy loco, ¿no? Tipo, como la idea de, no, no, yo esto es lo que sé, esto es lo que soy, tengo una identidad acabadísima, pero me quedo solo, me quedo ahí solito en ese cuartito y solo puedo conocerme más en contacto con un otro, Es que experimentando, solo, saliendo esto como decís vos, saliendo a probarme otros disfraces, otros yoes que me es que habitan, que están solo ahí. es el camino del encierro, Eugen. Quedarme solo en un monólogo conmigo mismo es el camino del encierro. Y no quiero ser demasiado bruta, pero es el camino de la locura. Sí, sí, por lo menos es un camino aburrido, o sea, se me ocurre en primera instancia, porque qué pena, digo, ¿no? Uno se pierde de redescubrirse en cada otro con el que se vincula. Exactamente, y cada otro, tal cual acabas de decir, no es cada otro, cada persona, porque lo otro es mucho más que las personas en Claro, nuestro camino. Son las situaciones nuevas, son los desafíos nuevos, son los contextos nuevos, es la tecnología nueva, es la ciencia nueva, es el cambio de paradigma, ¿entendés? Eso es todo lo otro con lo que es preciso vincularse, entrar, jugarse ahí para mantenerse joven, sano y vivo. sí. Y digo, esta idea de ritual que nació también un poco de quizás como medio con el cansancio de que no haya espacios donde hay diálogo, o donde haya ideas que a uno por lo menos le dejen como la pregunta picando. Y vimos en el primer programa esta idea de la hoja en blanco, de poder trascenderla, de animarse, de poder correr el propio límite de alguna forma, de salir del status quo. Y después en el segundo programa, el encuentro con el otro, y ahora en el tercero, en el encuentro de uno entre otros, y digo, y esta posibilidad gigantesca de, de poder entender que solo de esta forma, escuchándonos, dialogándonos, estando, generando ideas y generando eh, momentos, situaciones y animándonos, es donde es el único camino posible. Sí, y sí, la verdad que es esa. En mi caso personal, tengo dos experiencias un poco más trascendentes o más fuertes, digamos, que son el proyecto que tengo con Ludovica Esquirro, Fundación Espiritual de la Argentina, Sí, que es un hermoso. proyecto más de orden simbólico, pero que fue pensado entre nosotras por una iniciativa de ella, para que 4 paradigmas astrológicos pensáramos una fecha para refundar la Argentina, para agregarle a la carta del 9 de julio de 1816 una capa que nosotros sentíamos que no la tiene la carta, porque la carta del 9 de julio, el cumpleaños, el nacimiento de la patria, tiene un componente muy fuerte usurario, un componente que solo se fija en
fundar en ese momento y a las apuradas, sin hacer una convocatoria a todos los rincones de este territorio, solo por cuestiones económicas, solo por cuestiones del comercio. Nosotros en 2003, ya te decía, por una iniciativa de Ludovica y de 4 cosmovisiones diferentes, buscamos una fecha para el año 2003 que fuera inspirada según la cosmovisión de cada uno de nosotros, y refundamos la Argentina. Le dimos esta fundación que llamamos espiritual, el 4 de diciembre de 2003. Entonces es un proyecto de trascendencia, digamos, que ya no es grupal, sino es un proyecto colectivo, Claro. que es una fundación. Pero luego, en el año 2017, junto a Víctor, que es mi compañero desde hace una pila de años, y hablando de la profesión que también nos convoca, porque tenemos estudios de grabación y él es músico y es productor, y graba, se dedica a grabar, digamos, en su desarrollo profesional. Un día nos dimos cuenta, escuchando a grandes ingenieros extranjeros, americanos, ingleses, y escuchando también a Jeff Emerick, que fue el gran ingeniero que grabó a los Beatles, inglés, o sea que algún trabajo bueno y serio supo hacer, que contaba que él prácticamente no aparece, su nombre no aparece en ninguno de los álbumes de los Beatles, que a lo sumo al final, ¿no?, en la última época que trabaja con ellos, en los agradecimientos dice gracias, Jeff. Y nosotros dijimos, qué increíble esto, esta paradoja de que el que hace posible que esa música se eternice, se transforme en un hecho para la posteridad, es el único que no figura en los créditos, es el único que no tiene ni cara, ni voz, ni parece que tuviera nada para decir. Hicimos averiguaciones acá en la Argentina y nos enteramos que había un ingeniero, Mario Sobrino, que hoy es parte de nuestra asociación, que había intentado en algún momento dar el puntapié inicial para una iniciativa de asociar a los ingenieros de grabación de la Argentina, y bueno, no prosperó básicamente por todo lo que estábamos hablando en esta charla, por el individualismo, porque es una profesión que durante mucho tiempo fue la profesión de un laboratorista metido dentro del estudio, solo. Sí. Pero bueno, con la evolución de la tecnología, el cambio de paradigma y demás, las cosas cambiaron, el ingeniero empezó a tener otra visibilidad y nosotros dijimos, hagamos la asociación. Y hoy en día ya cumplimos 10 años de llevar adelante este proyecto, que obviamente es trascendente porque nosotros le dimos el puntapié inicial, lo estamos haciendo correr en esta infancia, digamos, del proyecto, pero bueno, el proyecto nos trascenderá a nosotros, ¿no? Así que claro, ahí también tenés otra muestra de hasta dónde este poder de nosotros está puesto en marcha, por lo menos en mi caso. Ana, muchísimas gracias por estar ahí. A vos, Eugenio, ojalá que se repita un día en que pueda hablar un poco mejor o más decentemente. Perdón por abusarnos de esa garganta que está nada que ver. pidiendo Disculpa, descanso. me encanta y te quiero felicitar por este espacio que emprenden vos y Condor, y bueno, los mejores éxitos, y seguramente ya volveremos a charlar. Gracias, el ritual se hace entre todos. Gracias, Ana, nos vemos. Esta noche nos animamos a pensar el misterio del 3, porque hay encuentros que nos modifican para siempre. Comunidades que nos alojan cuando todavía no sabemos quiénes somos. Personas que nos devuelven una imagen más amplia que nosotros mismos. Pichon Rivière decía que nos constituimos en vínculo, que el otro no es un accidente en nuestro camino, sino parte de la trama misma que nos va convirtiendo en quienes somos. Y entonces la pregunta deja de ser solamente con quién compartimos la vida, y aparece qué comunidades te ayudaron, qué huella dejaste vos en ella, qué dejaron en vos. La compañía puede ser superficial, pero la pertenencia te transforma. No se trata de pensar igual ni de renunciar a aquello que nos vuelve únicos.
Se trata quizás de encontrar esos espacios donde la diferencia deja de ser amenaza y se convierte en posibilidad, donde el encuentro no exige desaparecer, sino animarse a creer algo y a crear algo que antes no existía. Tal vez de eso hable la Carta del Mundo cuando nos muestra una figura que está bailando dentro de la mandorla. No de una meta alcanzada en soledad, sino de la celebración de haber aprendido a integrar, a vincularnos, a participar de una obra mayor sin dejar de ser nosotros mismos. Hoy, gracias por haber sido parte de este ritual, el tercer ritual. Gracias por los mensajes, gracias por el aliento, por la reflexión, por cada historia compartida. Este programa solo cobra sentido cuando deja de ser una voz hablando al aire y se convierte en una conversación. Y si algo espero que se lleven esta noche es que algunas de las transformaciones más importantes de nuestras vidas nacen precisamente ahí donde nos atrevemos a encontrarnos con otro. Nos volvemos a encontrar el viernes desde Casa Esotérica Conejo Blanco para cerrar este ritual y el lunes que viene otra vez acá en la radio. Hasta entonces les deseo que cada uno pueda reconocer las Vesica Piscis propias en su historia y cuidar aquellos lugares donde una y otra vez el nosotros nos ayuda a volver a nosotros mismos. Me encuentran en experienciaesotérica.com, en Instagram, me tengo que acordar de todos, en Instagram, en Esotérica Conejo Blanco, en YouTube, en el canal que se llama Experiencia Esotérica, y bueno, nada, por ahí, por cualquier lado donde nos crucemos. Soy Mario Kromholk, esto fue Ritual, el camino de Waltau.